Saludos y bendiciones para todos mis estudiantes de octavo grado del Colegio Daniel Octavio Crespo. Les saluda su facilitadora, profesora Yelinda Hernández. Vamos a ver un poco de lo que es el primer tema que ya se les había facilitado con anterioridad, que es la comunicación. Antes de iniciar con el tema de la comunicación, vamos a aclarar un punto importante que es la educación virtual. ¿Qué es la educación virtual? La educación virtual, también llamada educación en línea, se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, el tiempo y el espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogos o experiencias de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo. Les aclaro esto por el hecho de que algunos tienen la idea errónea de que educación virtual es solamente conectarse mediante una videoconferencia utilizando herramientas como Google Meet o Zoom y comunicarse con los estudiantes de esta manera. La educación virtual tiene muchas herramientas y muchas variantes. Una de ellas es la educación basada en tutoriales, que les llega a la mayoría de los estudiantes, que es lo que buscamos. No una educación mediante una videoconferencia que le va a llegar a unos cuantos y el resto de los estudiantes entonces no van a tener acceso a la misma. Es diferente, por ejemplo, cuando usted graba una conversación en una videoconferencia y se la envía a los estudiantes que no tuvieron acceso a ella. Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. Aquí tenemos que estar claro que nos están dando la oportunidad de utilizar herramientas tecnológicas que eran desconocidas para nosotros, pero que nos va a facilitar a largo plazo el trabajo que estamos realizando. La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia. Implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. Llevar una verdadera educación virtual implica un sacrificio un poco más grande por parte del docente, porque tiene que ver la manera en que la educación le llegue a todos los estudiantes, sin perjudicarlo en el entorno o en la situación en que se encuentran en este momento. Si nosotros nos ponemos a analizar qué es educación virtual, pues se creó para personas que no tenían ese tiempo necesario para estar en un aula presencial. Y se les daba entonces una facilidad de acceder a una educación en cualquier momento, en un momento determinado. Veamos entonces las ventajas de una educación virtual. Acceso a información inmediata. Se van a dar cuenta ustedes que apenas se les sube una tarea a la plataforma, a los que tienen acceso a internet, les va a llegar la información inmediatamente. Los que no, pues entonces no les va a llegar, pero les llegará posteriormente cuando accedan a la plataforma. Flexibilidad de tiempo y espacio. Es importante aclarar este punto porque no es necesario que, por ejemplo, de 3:30 a 4 de la tarde usted esté en línea para que le llegue la información. La información va a quedarse allí en la plataforma y usted puede trabajar en el momento que usted considere que es más oportuno, porque no podemos estar seguros si de repente se le va la energía eléctrica, se cae el internet, hay una tormenta muy grande. No podemos obligarlos a estar allí presentes en ese momento. Entonces, hay que ser un poquito considerado y un poquito flexible en cuanto a esto. Usted puede trabajar incluso los fines de semana. Conmigo no hay ningún tipo de problema. Usted puede entrar una vez a la plataforma y descargar sus asignaciones. La profesora de español no lo va a saturar con trabajo para estarle mandando 3, 4, 5 asignaciones por semana, porque soy consciente de que tienen otras asignaturas también que ustedes pueden, que tienen que ponerles atención. Sin embargo, les digo que dentro de la plataforma ustedes encuentran una gama de libros que les van a servir para ampliar sus conocimientos. Esto nos lleva al siguiente punto: autonomía para estudiar. O sea que usted va a estudiar de una manera independiente.
solo. En este caso, con la ayuda de sus padres, tienen unos libros muy buenos que en el contenido les presentan videos, les presentan audio, que de repente con la explicación de la profesora no quedaron claros. Entonces ustedes se van a los libros y amplían sus conocimientos. Mayor cobertura, ¿por qué? Porque la educación virtual le permite llegar a lugares donde antes no podía llegar. Hay estudiantes que viven demasiado lejos y de repente no se pueden matricular en el colegio porque la distancia no se los permite, o tienen que mudarse a donde un familiar que viva cerca y eso implica otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, con una educación virtual nosotros llegamos a esos lugares y con una flexibilidad de que el estudiante trabaje a su ritmo, que eso es lo que queremos lograr. Entonces, aclarado este punto, no podemos decir que un profesor que le envía un tutorial, que le sube tareas a la plataforma, que está pendiente del celular para responderle algún mensaje, no está trabajando de manera virtual. Hay muchas formas de trabajar de manera virtual. Ahí ustedes van a tener a la disposición el WhatsApp, van a tener a la disposición el correo electrónico, van a tener a la disposición la plataforma virtual, incluso los mensajes de texto para aquellos que no tienen WhatsApp en su celular. Veamos el primer punto, comunicación oral y escrita. La comunicación oral se desarrolla mediante el diálogo, que es la base de las relaciones sociales. Dialogar es la forma en que intercambiamos información con otra persona. Esto quiere decir que en una comunicación oral hay un emisor y un receptor, por donde el común es el lenguaje. Utilizamos el lenguaje para comunicarnos de manera oral. Siempre en una comunicación existen diversos elementos. En este caso mencionamos un emisor, que es quien envía el mensaje, y un receptor, quien es el que recibe el mensaje en ese momento. Hay otros elementos como el contexto, como el canal, como el código, que también son importantes dentro de lo que es la comunicación oral. Hay diferencias entre lo que es el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Veamos cuáles son las diferencias que hay entre ellos. El lenguaje hablado es más espontáneo. Es más espontáneo porque usted, en el momento en que se les pide iniciar una conversación o se les realiza una pregunta, se les formula una pregunta, usted responde de la manera en que le fluyen las palabras en ese momento, es espontáneo. También permite todo tipo de palabras, construcciones, interrupciones, baches, incorrecciones y hasta desórdenes en las estructuras. ¿Por qué decimos todo eso? Porque de repente en un momento en que estamos conversando se nos olvidó la palabra que íbamos a decir y nos quedamos pensando un momento, ahí hay un bache. Hay un bache dentro de lo que es la conversación. También hay incorrecciones, o sea, hay momentos en que utilizamos el verbo mal, el sustantivo lo utilizamos mal, pronunciamos mal una palabra, cualquiera que sea. No hay una coherencia lógica entre la oración sujeto-predicado, ¿verdad? Esas estructuras gramaticales que se dan dentro de lo que es el lenguaje escrito, en algunas ocasiones no existen en el lenguaje oral. En el lenguaje oral o en el lenguaje hablado nosotros utilizamos muchos dichos, muchos refranes, un lenguaje bastante coloquial. Empleamos redundancias, a veces redundamos al momento de hablar, pero es para reforzar esa comunicación que tenemos entre las personas, ¿no? Se apoya también en el lenguaje gestual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hablamos y utilizamos gestos. Podemos utilizar nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro rostro. Los gestos en el rostro dicen mucho. A veces decimos que estamos felices, pero en realidad el rostro dice otra cosa. Entonces esos gestos también acompañan lo que es el lenguaje hablado. Lenguaje escrito. El lenguaje escrito es más elaborado. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo. Tenemos que realizar borradores. Primero, antes de lograr un trabajo final o un producto final. Dice, debemos ceñirnos lo más estrictamente que podamos a las convenciones gramaticales, morfosintácticas y semánticas, puesto que el interlocutor agente no se encuentra allí para cuestionar, preguntar, inquirir e incluso refutar lo que decimos. Como ya les decía anteriormente, nosotros tenemos que pensar al momento de escribir, tenemos que realizar borradores, tenemos que ver si el mensaje que nosotros queremos hacer llegar va a llegar de la manera que nosotros lo estamos escribiendo. Tienen que tomar en cuenta que si tenemos un mensaje ambiguo, la ambigüedad quiere decir que se presta para varias interpretaciones. Eso quiere decir que el mensaje tiene que estar claro. Recomendación, realicen borradores, redacten primero, léanlo,
verifiquen si de repente usted está entendiendo lo que está escribiendo, entonces luego lo pasa ya como un producto final. Características de la lengua oral, de la lengua escrita, lengua hablada. Lengua escrita no es espontánea porque tengo que pensarla. Es espontánea en la lengua hablada porque son las palabras que me salen en el momento. Lengua escrita se aprende con educación. Por supuesto, cuando nosotros iniciamos nuestra escolaridad, primer grado, preescolar, no dominamos la escritura, como ya lo hacen ustedes ahora en octavo más o menos. Se perfecciona con educación porque van adquiriendo mayores conocimientos, redactan un poco más. La redacción de ustedes de octavo no va a ser igual a lo de, por ejemplo, un 10º grado o los estudiantes a nivel universitario. La lengua escrita, rigidez del lenguaje escrito. Hay que tomar en cuenta las reglas gramaticales para poder redactar. En la lengua hablada, flexibilidad del lenguaje oral. Se permiten muchas cosas, como les dije, el uso de redundancia, los refranes, los dichos, en fin. La lengua escrita, el instrumento que utilizan es papel o virtual. Anteriormente solamente era el papel, pero ahora con la virtualidad, con la tecnología, nosotros utilizamos herramientas en Word, que si en PowerPoint, utilizamos otro tipo de herramientas para poder entonces escribir. La lengua hablada, el instrumento es la voz humana apoyada por el lenguaje gestual. Lenguaje oral y lenguaje escrito. Comunicación oral es inmediata. Llega inmediatamente a usted lo que pronuncia, lo que emite en ese momento, lo que le va a llegar al receptor. Comunicación escrita es diferida porque va a llegar con posterioridad. El mensaje es efímero. A veces lo que decimos se nos olvida en un momento, lo escuchamos ahorita y se nos olvida más tarde. El mensaje es perdurable porque está escrito, porque permanece en el tiempo. Hoy tenemos libros de muchos años atrás que todavía los conocemos, los escuchamos, los leemos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, un libro que viene de muchas generaciones, que ustedes le preguntan a cualquiera, pues ahí está. El lenguaje no verbal es muy importante. Dentro de la comunicación oral, el lenguaje no verbal refuerza lo que nosotros estamos diciendo. En la comunicación escrita, el lenguaje no verbal es menos importante. ¿Por qué? Porque lo que vale allí es la escritura, lo que usted escribe en ese papel es lo que vale, o lo que escriban en cualquier documento en línea. En el lenguaje oral predomina la improvisación, porque en el momento las palabras que se le ocurren son las que ustedes van a decir, pero en el lenguaje escrito predomina la elaboración. Ustedes, como les decía, ustedes tienen que realizar borradores para obtener un producto final. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal se realiza a través de signos, imágenes sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales. Aquí entran en juego muchas cosas, por ejemplo, los sonidos. En el colegio, cuando escuchábamos el timbre o la música que teníamos hasta el año pasado, sabíamos que era cambio de hora. Los gestos, que nos dicen también bastante. A veces estamos diciendo la hora al profesor, pero el profesor entiende o comprende que el estudiante no está del todo bien. Los movimientos corporales, gestos, posturas, para el lenguaje proxémica que tiene que ver con la distancia, no el espacio. Veamos lo que es la comunicación verbal y no verbal juntas. Generalmente utilizamos comunicación verbal y no verbal juntas. ¿Por qué? Porque nuestros gestos acompañan a nuestras palabras. El ejemplo más común para denotar nuestra dependencia de los gestos es intentar decir sí mientras se niega con la cabeza. He sabido pues que nosotros para decir sí, afirmativamente movemos la cabeza de arriba hacia abajo, para decir no, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Hay que hacer un ejercicio a ver qué sucede cuando queremos decir sí, pero moviendo la cabeza negativamente. O sea, dependemos de ese gesto, dependemos de ese movimiento para reforzar lo que estamos diciendo. La combinación entre ambas destrezas será siempre complementaria y en muchos casos imprescindible. La comunicación está en constante desarrollo. Recordemos que la comunicación es cambiante, el lenguaje es cambiante, depende del contexto, depende de la necesidad. En estos momentos nosotros tenemos un tipo de lenguaje que tiene que ver mucho con la pandemia. Entonces dominamos términos como distanciamiento físico, utilizamos términos como mascarillas que antes no eran tan comunes, pues. Entonces son términos que se vienen adaptando a nuestra realidad. En el módulo también encontramos la definición de algunos términos como por ejemplo lengua. Se llama lengua el conjunto
o sistemas de forma o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre personas de una misma comunidad lingüística. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de los hablantes del español. ¿Cuál es el sistema de signos que utilizamos nosotros? El abecedario. Ese es nuestro sistema de signos. El lenguaje, por su parte, es algo universal, algo que nosotros tenemos como característica innata, lo poseemos, podemos utilizar lenguaje sin tener conocimiento del código de la otra persona. Vamos a ampliar esto. El lenguaje puede entenderse también como la capacidad humana que permite conformar el pensamiento. En este sentido, los seres humanos utilizan actos del lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros seres humanos. Sí se puede comunicar mediante el lenguaje una persona que habla español con una persona que habla portugués, por ejemplo. Definitivamente sí, porque los gestos también te van a acompañar. Esa es una forma de lenguaje. También, si vamos a otros países y de repente observamos las señales de tránsito, también nos podemos comunicar porque es algo universal. La música es universal. El habla es el uso de la lengua que el hablante hace en un mensaje determinado. La lengua es individual, ya es lo que utiliza la persona en sí. Por extensión llamamos también habla a la manera de usar la lengua en una determinada comunidad. También se utiliza habla para definir, por ejemplo, el lenguaje de los jóvenes, el lenguaje de los taxistas, el lenguaje de los policías, el lenguaje de los médicos. Ese tipo de lenguaje también se conoce como habla, porque es específica de un grupo social. Hablas o jergas. Aquí tenemos entonces que la lengua es un código social compartido por una comunidad. El habla es la utilización individual de la lengua. Las lenguas del mundo. Las lenguas del mundo son tan únicas como los individuos, pero al igual que estos se pueden clasificar en familias para describir. Las lenguas a menudo se utilizan diagramas tipo árbol. Hay diferentes lenguas en el mundo y algunas pertenecen a una misma familia, pero antes de ver eso tenemos que ver el significado de geolingüística. ¿Qué es la geolingüística? La geolingüística es la disciplina científica que estudia las lenguas del mundo desde el punto de vista de su situación en el espacio, es decir, donde se ubica en ese momento, ¿no? Las personas que estudian las lenguas estudian, por ejemplo, la parte cultural, social de una lengua en sí. Puede ser el portugués, puede ser el francés, el español, el italiano. Tiene que ver con la geografía. Dice, la geolingüística es un área de estudio multidisciplinar que se ocupa de la relación existente entre el lenguaje y la geografía. Aquí se lo están afirmando, es decir, estudia el lenguaje en su contexto geográfico, social y cultural, la parte geográfica. Las relaciones de parentesco. Volvamos entonces a lo que es la familia de las lenguas. Familia, hay parentesco. Nos parecemos nosotros a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos. También las lenguas se parecen dependiendo de dónde provengan. Entonces veamos qué es esto. Se sabe con toda seguridad que las lenguas como el catalán, el portugués, el castellano, el italiano, el rumano y algunas más tienen su origen en la lengua latina, o sea en el latín, como consecuencia del proceso expansivo y colonizador de la antigua Roma. Los romanos se ubicaron en diversas partes del mundo, por lo tanto llevaron su lengua, que era el latín. Pero con el pasar de los años, en cada uno de esos territorios, ese latín fue evolucionando y dio origen a otras lenguas. Veamos entonces algunas lenguas que surgen. De la rama occidental tenemos entonces las lenguas ibero-románicas, como el español, portugués, el catalán. Las lenguas galo-románicas, como el francés y el provenzal. Y en la rama oriental tenemos las itálicas, como el italiano y el sardo. Y Romania oriental y el rumano. Tipos de lengua. También se han seguido otros métodos para establecer relaciones entre las lenguas. Aquí hay dos filólogos, von Humboldt y August, que contribuyeron a establecer una rama de estudio lingüístico que en ocasiones se ha dado a llamar lingüística topológica y que ha servido para clasificar las lenguas según su tipo de estructura. De acuerdo con este método hay tres tipos principales de lengua. Aquí están definidas también en su módulo, que son las lenguas aglutinantes, flexivas y aislantes. El método de von Humboldt se refiere fundamentalmente a la morfología, es decir, a la estructura
y forma de las palabras. Ahí ustedes van a ver en el módulo lo que es la definición de lenguas aglutinantes, de lenguas flexivas y de lenguas aislantes. Características generales de la lengua. Pues muchas características, entre ellas podemos mencionar que cambian. Los cambios en las lenguas pueden ser lentos o muy rápidos. Pueden darse de una manera pausada o pueden darse de una manera muy rápida. Eso depende también del uso y de la influencia que tengan de otras lenguas. Todas las lenguas cambian con el tiempo debido a presiones internas que incluyen el deseo de regularizar y a los cambios de significado. En este caso tenemos esta presión que es la pandemia, entonces estamos adquiriendo nuevas formas de hablar, nuevas palabras, nuevos términos. Igual sucede con lo que es la tecnología, hemos adquirido nuevos términos dentro de lo que es la tecnología y las tenemos que utilizar porque ya han sido aceptadas por la Real Academia de la Lengua. Todas las lenguas responden a necesidades de sus usuarios, no hay lenguas inferiores. O sea, dependiendo de la necesidad es que cambian, ¿no? Se adquieren nuevos términos. Todos los usuarios utilizan su lengua con estilos diferentes según el contexto, por ejemplo, en ocasiones formales y rituales para narraciones, literatura, ya sea escrita o oral, dentro de la familia en grupos de pares. Eso depende de cómo vamos a utilizar nosotros la lengua, ya sea si estamos en la casa, nos expresamos de una manera espontánea, de una manera coloquial. Si estamos con nuestros compañeros de clase, el lenguaje entre ustedes los jóvenes es diferente. Si estamos en una exposición frente a un profesor, tratamos de utilizar un lenguaje un poco más formal, porque nos está evaluando, porque va a ver la manera en que nosotros hablamos. Eso depende del contexto. Todo niño normal aprenderá una lengua o lengua de su entorno independientemente de la forma a la que de la familia a la que ésta pertenezca. En otras palabras, los niños españoles expuestos al hindi o al suajili aprenderán estas lenguas con la misma facilidad y naturalidad que el castellano. Esto sucede, por ejemplo, con nuestros hermanos de las comarcas. Si, por ejemplo, en una familia de naves se habla el lenguaje de ellos, que es el nave o el navere, el niño va a aprender el navere, pero como está rodeado por personas que hablan español, también va a estar influenciado o influido por lo que es el español y va a hablar español. Entonces, es lo que sucede en las comarcas. Se habla el lenguaje propio de la comarca, ya sea de los nazos, de los guna, de los emberagonán, de los bribri, de los nove o de los nave. Entonces ellos van a hablar su lengua materna y van a hablar entonces el español. Ahí tienen entonces un tipo de bilingüismo. Esto que está aquí es el taller para la segunda semana, que ustedes también lo tienen en el módulo. Con paciencia vamos a ir desarrollando las actividades. Estas son preguntas nada más que ustedes van a desarrollar basándose en el módulo. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? Bueno, esto de repente ustedes lo encuentran en el módulo, pero también lo pueden buscar en internet. Hay información actualizada. ¿Qué estudia la geolingüística? Ya lo dijimos. ¿Cómo se agrupan las lenguas? Tienen que buscar también su módulo. ¿Cuáles son las características de las lenguas? Entonces ustedes lo van desarrollando. Pueden ir adelantando el trabajo si gustan, si tienen el tiempo, dentro de su módulo, y cuando ya les subo el archivo nada más es de pasarlo y responder. Generalmente yo les subo un archivo en Word para que ustedes puedan modificar y subir con tranquilidad. Inmediatamente les voy a mostrar cómo ustedes pueden trabajar en la plataforma, pero mientras tanto nos despedimos de este PowerPoint. Gracias por su atención a este PowerPoint. Veamos entonces algo importante dentro de lo que es el uso de la plataforma. Esta es la plataforma que ustedes van a utilizar, se llama Titan by Educaline. Yo soy profesora de español, pero tengo que utilizar estos términos porque ese es el nombre de la plataforma. Veamos entonces qué tenemos nosotros aquí en esta plataforma. Esta plataforma es muy amigable, muy interactiva, pero obviamente en algunos casos se nos va a caer por la saturación de personas entrando a la plataforma. Eso no es motivo para que ustedes se estresen, para que piensen que se les va a poner una mala calificación. Yo generalmente trabajo de la manera más calmada y pausada posible, lento pero seguro. Entonces aquí a ustedes les van a aparecer este tipo de mensaje dentro de lo que es la plataforma. Voy a pasarlo a modo estudiante para que ustedes verifiquen
cómo ustedes pueden utilizar la plataforma. Salí del modo profesor y voy a pasar al modo estudiante para que ustedes vean lo que ustedes tienen dentro de lo que es su plataforma. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que entró Juan Pérez a su plataforma. Este Juan Pérez no ha puesto foto todavía, que sí lo puede hacer. Entonces ustedes, por ejemplo, si le dan clic aquí a su cuenta, le van a aparecer las configuraciones. Ahí usted puede cambiar su foto, qué sé yo, lo que usted guste en ese momento. Pero aquí tiene sus cursos. El curso es español. ¿Qué les aparece allí? El mensaje de bienvenida. Vamos a verlo. Aquí está el mensaje de bienvenida que le dejó la profesora Yelinda Hernández. Dice, regresó a la escuela, comenzó todo otra vez. Y ahí vemos a esos niños, algunos felices, algunos no tan felices, bueno, de todo hay. Yo sé que ustedes están felices. El mensaje personal de la profesora es, les agradezco a los padres de familia y estudiantes no realizar ninguna acción sin antes observar el curso referente al uso de la plataforma Titan Educaline. ¿Por qué motivo? Porque hay momentos en que queremos como estudiantes y como padres de familia también entregar lo más pronto posible, pero no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Ahí, por ejemplo, ya yo me encontré una foto del test, cuando el test no se debe realizar de esa manera. Entonces son cositas que ustedes tienen que explorar primero antes de empezar a subir alguna tarea. Aquí yo veo los mensajes de los estudiantes, les respondo. En el momento en que yo entro y veo algún mensaje, yo siempre les trato de responder. Entonces ahí tienen lo que es la bienvenida al curso. Vamos a ver otros archivos que tienen ustedes aquí. Dentro de mis actividades voy a ver qué tengo yo como estudiante. Yo soy Juan Pérez, voy a ver qué tengo. Bueno, de repente aquí yo tengo un taller 1. Vean, yo tengo el taller 1 y tengo las indicaciones aquí de mi taller 1. Dice, fecha límite domingo hasta las 23:59. O sea que tienen toda una semana para desarrollar este taller. Y en este taller ustedes van a observar la rúbrica de evaluación. Ahí está los puntajes y la rúbrica. Vale 20 puntos. Respetados padres de familia y queridos estudiantes, el tema 1 ya lo tienen los estudiantes de manera física, porque es el módulo que yo les facilité a ustedes. Creo que la mayoría sacó la copia, lo deben tener. Algunas actividades se han modificado para el beneficio de los estudiantes. Obviamente traté de modificarles las actividades para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de lo que es el tema, porque la verdad es que las primeras semanas son formativas. Ahí ustedes observan que tienen 2 archivos, ¿verdad? Vamos a seguir. Nuevamente les recuerdo que la prioridad es aprender a usar la plataforma con calma. Se irán encaminando con los contenidos. O sea que tenemos que tener en cuenta aquí que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces estamos en un proceso de aprendizaje. Lo que yo quiero y le hago el llamado nuevamente a los estudiantes y a los padres de familia es que no me trabajen bajo estrés. No quiero eso, no quiero enfermar a nadie, no quiero que se diga después que la profesora, por estar poniendo demasiadas tareas, entonces le ocurrió algo a algún padre de familia, algún estudiante. El tema 1 ya ustedes lo tienen, pero el que no lo tiene lo descarga de aquí, aquí está. El taller 1 voy a verificarlo porque de repente yo no lo tengo. Ahí se está descargando mi taller 1, se dan cuenta. Si yo lo abro, ahí me va a aparecer el taller 1. ¿Verdad? Cuando ya yo tengo o le doy clic a mi taller 1, me va a aparecer este mensaje aquí, entregar tarea. Si ya usted lo tiene listo, usted lo que hace es darle clic aquí en entregar tarea y se va acá a este cuadro que se le despliega aquí. ¿Qué opción usted va a utilizar? Bueno, yo les recomiendo que utilicen seleccionar archivo porque usted descargó el archivo y usted lo hizo en Word de repente o le tomó una fotografía, qué sé yo, cómo lo hizo, pero usted ya lo guardó en su computadora. Usted le da a seleccionar archivo y usted se va a su computadora. Supongamos que su archivo, ¿verdad? Que su archivo es cualquiera de estos que están aquí. Vamos a suponer que es este. Y ya yo lo tengo listo. Entonces yo le doy clic aquí a abrir y me va a aparecer acá, taller 1. O sea que yo lo subí. ¿Qué voy a hacer ahora? Darle clic aquí en entregar tarea. Pero como yo no quiero entregar tarea, yo le doy acá a cancelar, ¿verdad?
Si yo le doy clic de nuevo aquí en taller 1, va a aparecer entregar tarea, le doy a entregar tarea. Si yo lo que quiero es copiar todo lo que yo tengo allí en mi taller 1 y lo quiero pegar acá, yo hago esto, por ejemplo. Yo tomo mi taller 1 que ya tengo acá resuelto, le doy copiar, le doy pegar aquí, y se me tiene que pegar lo que yo estoy haciendo. Supongamos que yo lo estoy haciendo. Si lo hago directamente aquí, solamente tengo que escribir de manera normal como usted lo hace en Word. Esa es otra opción que usted puede tomar para entregar. Y la última opción es colocando un URL, ¿verdad? O sea, un enlace. Supongamos usted lo hizo en línea, va a colocar aquí el enlace y le da a entregar tarea. Cualquiera de las opciones es válida. Yo les recomiendo cargar archivo. Usted hace con calma sus tareas en Word y luego entonces las entrega. Le da aquí entregar tarea, entrega. Pero como yo no quiero hacer eso, le doy cancelar. Sigo en la vista del estudiante Juan Pérez y me voy acá a mis libros. Si no es suficiente con la explicación de la profesora, entonces yo tengo que ver que aquí yo tengo una cantidad de libros: comprensión lectora, apreciación y creación literaria, comunicación oral escrita, estructura de la lengua. En este caso estamos hablando de comunicación oral escrita. Me voy aquí para ver qué me encuentro. Tengo varios libros: comunicación verbal y no verbal, sonidos y letras, textos expositivos, técnica de comunicación oral, una formación de palabras, las mayúsculas. Miren la cantidad de libros que ustedes tienen aquí. Y estos libros que están aquí tienen algunos audios y videos que son excelentes para reforzar el conocimiento que ya ustedes tienen como estudiantes. Entonces acá me va a desplegar un menú que es el índice. Entonces yo quiero ver la comunicación no verbal. Me voy acá a la comunicación no verbal y verifico qué es lo que tengo. Entonces si yo veo aquí, tengo los elementos, comunicación no verbal, y me va explicando. Y miren aquí. No solo nos comunicamos con palabras, sino que también lo hacemos con medios. Ok, ustedes tienen un audio allí y les va explicando lo que es los elementos de la comunicación en este caso. Entonces ustedes tienen un material aquí valioso con el que ustedes pueden desarrollar sus actividades de la mejor manera. Si ustedes gustan, pueden practicar, pueden explorar. Aquí tienen una sección de documentos. Entonces aquí en documentos, de repente usted, vamos a suponer aquí que usted quiera crear una carpeta, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí yo tengo mis carpetas. Yo creé ya la mía, se llama así. Tengo algunos documentos que las paso a mi carpeta. Ustedes también como estudiantes pueden crear sus carpetas y guardar sus documentos aquí, cosa de cuando vayan a subir los suban directamente de acá. Esta es la parte que les iba a mostrar, la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica yo se la hice a ustedes mediante un test. Hay un estudiante que me subió una foto. Eso no es válido porque los test le van contabilizando la respuesta y yo tengo que hacerla en línea, tengo que realizarla en línea. Entonces le doy aquí, que ya como yo había entrado varias veces, me aparece continuar encuesta. Pero mire que la encuesta me va a aparecer así: la pregunta, la respuesta, ¿verdad? Ahí están. Entonces yo voy eligiendo la respuesta que yo considere que es la correcta. Y luego le doy entregar test y listo. Envío mi respuesta y eso se va contabilizando. La profesora lo va a ver posteriormente. Les pido paciencia porque generalmente yo califico cuando es la fecha tope, cuando finaliza la fecha tope. Si por ejemplo dice 26 de julio, yo estaré calificando 27. Entonces les pido un poquito de paciencia con respecto a eso porque no van a ver la calificación inmediatamente. En el test de repente sí, pero en las demás actividades no. Si quieren comunicarse con la profesora, utilicen la sección de mensajes. O si no, en el mensaje de bienvenida, ustedes se pueden comunicar con la profesora. Aquí me da acceso denegado porque yo no soy estudiante, ¿verdad? Entonces vamos a abandonar la vista de estudiante y voy a ver lo que tengo yo en mi plataforma. Ahí miren que yo tengo configurada mi plataforma. Esta es la pantalla de inicio, la prueba diagnóstica. Le dan clic aquí para que ustedes puedan realizarla.
Aquí está el primer taller y les puse el enlace a los libros, aunque yo sé que ustedes lo tienen, pero se los coloqué allí para que ustedes vean que tienen un material para que ustedes puedan utilizar. Aquí, por ejemplo, como profesora, yo veo que ya tengo 5 talleres por calificar. Nuevamente les pido paciencia. Hay algunos que no les ha llegado la información, entonces yo tengo que esperar. Tengo que ver no solamente por los que sí pueden, sino también por aquellos que no pueden. Creo que finalizando este recorrido por la plataforma, entonces puedo despedirme y desearles todo lo mejor del mundo y que este año escolar sea de provecho, que lo tomemos como una oportunidad para aprender algo nuevo y que trabajemos de una manera tranquila, calmada, pero muy responsable. Dios me los bendiga a ustedes y a sus padres de familia y que el año escolar sea más que nada de muchas bendiciones. Esperemos que todo esto de la pandemia pase pronto y podamos retornar a nuestra aula de clase. Se despide de ustedes entonces su facilitadora, profesora Yelinda Hernández.